Hola, que Dios le bendiga, que Dios le llene de bendiciones. Aquí como cada semana predicando la palabra de Dios, llevando ese mensaje que Dios quiere que llegue a sus corazones, predicando para que esto llegue a los corazones y entiendan cuál es la verdadera verdad de Cristo nuestro Señor, para que usted pueda ser salvo, para que usted entregue su corazón a Cristo. Por eso predicamos nosotros, porque queremos llevar el mensaje de Cristo a esas personas que lo necesitan para que vivan una vida en bendición, una vida en Dios, una vida en el camino real y verdadero que es el camino en Cristo. Porque no podemos apartarnos de lo que es el camino, de lo que es la verdad de salvación que el Señor tiene preparado para nosotros. Entonces eso es importante saber por qué nosotros predicamos y llevamos esos mensajes. Vamos a poner este mensaje en la mano de Cristo para que sea Él quien lo encamine. Padre alabado, mi Señor, en el nombre de Jesucristo, Señor, te pedimos que guíe tú este mensaje en tu Santo Espíritu, Señor. Te pedimos que lo guíe, que lo lleve a las personas que lo necesitan, que le sirven el propósito que tú tienes diseñado para ellos. Señor, guía este mensaje y llévalo a esa persona. Te lo pedimos de todo corazón, con humildad, con ruego, Padre, alabado, glorioso y santo en el nombre de Jesucristo. Amén. Bueno, esta vez vamos a hablar de algo que muchas veces a nosotros nos llega y que no sabemos ni siquiera que no ha llegado, ¿no? Esos pensamientos que llegan a nosotros. Vamos a hablar de los pensamientos. Dicen muchas veces que tú eres lo que tú piensas. Entonces nosotros tenemos que fijar nuestro pensamiento en Cristo y en las cosas de Cristo. Dice la Biblia, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo que es justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensar. Es decir, la Biblia nos manda a pensar en las cosas virtuosas. La Biblia nos manda a pensar en lo honesto, en la honestidad. ¿Y qué hay más honesto que servir al Señor, que servir a la verdad? ¿Dónde hay más honestidad que ayudar al prójimo, servir en el bien común, ser parte de la sociedad, haciendo las cosas buenas que la sociedad necesita? A eso nos manda el Señor, a cuidar nuestro pensamiento, pensando en las cosas virtuosas, en las cosas buenas, en las cosas honesta que nosotros debemos hacer, que al mismo tiempo nos aleja de lo contrario, de las cosas deshonestas, de las cosas que no son virtuosas. Nos llama a ser amable, a la amabilidad nos llama, que nuestros pensamientos sean pensamientos de amabilidad. A eso nos llama el Señor. Romanos 8, 5, 18 dice: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Es decir, ¿en qué debemos pensar nosotros? ¿Cuáles son las cosas en las que nos debemos pensar? ¿Cuáles son las cosas en las que nos debemos enfocar? Nosotros nos debemos enfocar en no pensar en las cosas de la carne, a lo llamado de la carne, a la fornicación, a la envidia, al egoísmo. Esas son las cosas de la carne. Dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Pero si nos vamos más para adelante, ¿qué nos dice la Biblia de cuáles son los deseos realmente de la carne? ¿Qué es lo que quiere la carne? Vámonos a Corintios 6, 9. Dice en Corintios 6, 9, ¿y no sabéis
que los injustos no heredarán el reino de Dios. No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los difamadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Entonces, de esas cosas nosotros tenemos que alejarnos de pensar, de la fornicación, del engaño, de la lascivia, ¿no? Del adulterio, de esas cosas que no agradan al Señor. A esas cosas nosotros tenemos que evitar pensar. Esas cosas nosotros inmediatamente nos lleguen a nuestra cabeza, a nuestro pensamiento, debemos reprenderlas, porque dice en Juan, no permitan que los pájaros hagan nido en tu cabeza. Entonces nosotros tenemos que alejarnos de esos pensamientos, de las cosas que nos traen a esas acciones, y tenemos que buscar las cosas del Espíritu. Las cosas del Espíritu, en esas cosas debemos pensar. Gálatas 5, 22, 23 nos dice más, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Entonces esas son las cosas en que nosotros debemos pensar, porque la Biblia nos dice poner tus pensamientos en las cosas del cielo, poner tus pensamientos hacia arriba, poner tu mirada hacia arriba. Y cuando habla de tu mirada, habla de tu pensamiento en las cosas de Cristo. A eso nos manda el Señor a pensar. Entonces nosotros tenemos que mantener nuestra mente ocupada en las cosas del Señor, en la lectura de la palabra de Dios, estar constantemente siguiendo a lo que el Señor quiere. ¿Por qué? Porque el Señor está ahí en cada momento. Entonces decimos en Marcos 7, 20, 23, el Señor nos explica las cosas que nosotros podemos ver de las personas que no están pensando realmente en las cosas de Cristo, sino que somos muchas veces contaminados por pensamiento de otras personas, que es lo que tienen en su mente. Cuando habla del corazón, habla de la mente. Entonces, ¿qué es verdaderamente lo que hay en la mente? Dice, lo que sale de la persona es lo que contamina, porque de dentro del corazón humano salen los malos pensamientos, la inmoralidad sexual, los robos, los homicidios, los adulterios, la avaricia, la maldad, el engaño, el libertinaje, la envidia, la calumnia, la arrogancia y la necedad. Todo esto males vienen de adentro y contaminan a las personas. Marcos 7, 20, 23. Entonces esos pensamientos son de los cuales nosotros nos debemos alejar. De esas personas que intentan contaminarnos con esos pensamientos, también debemos alejarnos. Porque los pensamientos de esas personas que tienen esas maldades en su corazón nos contaminan nuestros pensamientos. Entonces nosotros tenemos que alejarnos de esos pensamientos que nos contaminan a nosotros y nos hacen pensar de la manera en que están pensando esas personas que tienen sus maldades en su corazón. Dice Salmo 139, 23, 24, porque el Señor también está pendiente de los pensamientos, de nuestros pensamientos. Así que tenemos que estar conscientes de que el Señor vigila y guarda y ve nuestro pensamiento. Examíname, oh Dios, y sondea mi corazón. Ponme a prueba y sondea mi pensamiento. Fíjate si voy por mal camino y guíame por el camino eterno. Salmo 139, 23, 24. Aquí vemos que en Salmo se le pide al Señor que el Señor guíe nuestro pensamiento, porque el Señor conoce nuestro pensamiento, conoce lo que nosotros pensamos, sabe lo que tenemos nosotros en nuestro corazón. Romanos 12, 2. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente,
Tenemos que renovar nuestra mente. Tenemos que pensar de otra manera. Tenemos que encontrar la manera de pensar en las cosas del Espíritu. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. En el nombre del Señor. Señor, tú me examinas, tú me conoces, sabes cuándo me siento y cuándo me levanto. Aún la distancia me lees el pensamiento. Salmo 139, 1, 2. En efecto, Corintios 2:11. En efecto, quien conoce los pensamientos del ser humano sino su propio espíritu que está en él? Asimismo, nadie conoce los pensamientos de Dios sino el espíritu de Dios. Amén. Gálatas 2:20 ha sido, y esto es muy importante. Voy a detener un momentito para hablarle de esto que es muy importante. Porque nosotros tenemos a Cristo dentro de nosotros. Y aquel que tiene a Cristo dentro de él, piensa en las cosas de Cristo. Piensa en los mandamientos de Cristo. Piensa en el camino de Cristo. Es ayudado por el Espíritu del Señor a mantenerse en las cosas del Señor, en lo que el Señor quiere, en los servicios del Señor. Porque Jesucristo vino a servir. Porque Jesucristo vino a morir por nosotros. Y nosotros tenemos que saber que debemos llevar en nuestro corazón y en nuestro pensamiento los pensamientos de Cristo. Dice en Gálatas 2:20, he sido crucificado en Cristo y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en el cuerpo, lo vivo por fe en el Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida por mí. Qué importante esa palabra. Nosotros ahora vivimos por Cristo. Nuestros pensamientos deben ser de Cristo. Nuestras obras deben ser como la de Cristo. Porque a lo que nos manda eso, a lo que nos dice eso, es que nosotros debemos buscar las cosas de Cristo y comportarnos como piensa Cristo, porque Cristo está en nosotros. Y eso se nota y se ve. Porque debemos encaminarnos al varón perfecto, que era Jesucristo. A eso nosotros debemos ir avanzando cada día. Nuestro pensamiento debe estar dirigido en ese camino. Todo nuestro pensamiento en la obra de Cristo, en predicar como Cristo, en servir como Cristo, en amar como Cristo, en ayudar como Cristo, en sanar como Cristo. Ese debe ser nuestro pensamiento, buscar las cosas de Cristo. Buscar las cosas del Espíritu. Que Dios le bendiga, que Dios le guíe, que Dios le acompañe. En el nombre de Jesucristo se lo pido. Amén. Bendiciones.